Ahora ¿Ah? sí. Hola, profe. Sí, es que nada, que se me trabó la, ¿cómo se llama? Ok. Este, se me fue la luz, entonces me quedé sin. Ah, ok, ok. Entiendo, profe. Bueno, ok, entonces la diferencia que va a tener la función logarítmica básicamente era lo siguiente. Bueno, a diferencia de la exponencial, la logarítmica siempre va a tener base, así como la exponencial, pero ¿qué condición va a tener la logarítmica ahora? Igual que siempre, la base no puede ser negativa. Ah, ok. Tampoco puede ser negativa. Para que sea biyectiva, ¿verdad? Tiene Para que ser que mayor que cero. sea inversa, la base siempre tiene que ser entre 0 y 1 y tiene que ser mayor que 1. Ok, Entonces, ok. creciente va a ser si, en ese caso, si la base es mayor que 1, ¿verdad? Esto es base. Ujú. Y vea que la condición logarítmica dice que siendo b un número positivo y diferente de 1, y o va a ser decreciente si está entre 0 y 1, la base. Igual va a tener sus características de diferencia a la exponencial. Vamos a ver. ¿Qué características tiene la función logarítmica ahora? Bueno, que entonces el dominio si usted nota, el dominio va a ser de 0 a más infinito, pero con respecto al eje X. ¿Se acuerda que la exponencial era todo R? Sí. Entonces, en la exponencial era todo R el dominio y el ámbito era de 0 a más infinito. Ahora va a ser lo contrario en la logarítmica, porque como la logarítmica y la exponencial son inversas entre sí, entonces se van a cambiar. ¿Se acuerda de lo del dominio de ámbito Sí. de una función inversa? Si el dominio de una función original, ¿Mm? si tengo el dominio y el ámbito de la función original, el equivalente Eh, se van a invertir. profe, sí. Profe, ¿me puede dar un momentito? Me está hablando mi mamá. ¿Está bien? Ya, listo, profe. Listo. Ok, Sí. entonces ya habíamos hablado del dominio, ¿verdad? Y habíamos Ujú. dicho también que la característica de la función logarítmica es si, va a depender de la base, ¿verdad? Si la base es mayor que 1, la función va a ser creciente. Y en este caso, la función logarítmica cumple una particularidad que va a crecer de manera muy lenta. En cambio, la exponencial va a dispararse. O sea, va a ser más explosivo. Si la base es menor que 1, entonces la función va a ser decreciente. Y el corte en las funciones logarítmicas, ¿verdad? El corte con el eje X va a ser 1,0 y el corte con el eje Y no va a tener. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. Ahora, el eje Y dice que es asíntota. Significa que el eje Y, como es asíntota, significa que no va a cortar, digamos, por eso es que cumple la característica que no tiene cortes con el eje X. Al no tener cortes con el eje X, el eje Y va a ser una asíntota. En cambio, una exponencial, ¿quién es la asíntota? No es el eje Y, sino el eje X. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Ok. Entonces, por eso se le dice que el eje Y es asíntota, línea recta que se aproxima continuamente a otra función vertical para A mayor que 1. No necesariamente es para A mayor que 1, porque también se puede cumplir para el caso de que la base esté entre 0 y 1, que es el caso de creciente. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya yendo un poquito más de lleno, vamos a ir a los ejemplos. Vamos a ver. En los ejemplos,
vamos a tener lo siguiente. Dice que para responder los ítems 34 y 35, considere las siguientes representaciones de funciones. La primera Ok. dice que tenemos una representación gráfica y la segunda tenemos representación algebraica. Si usted ve en la primera, tenemos dos funciones, ¿cierto? Sí, tenemos G y tenemos F. Ok, una con G y la otra con F. Ahora, en la representación algebraica, tenemos esta función y esta función. Si la logra ver claramente. Sí, sí lo veo. Ok. La primera, ¿qué tipo de función es? La primera es una función F, Sí, pero ¿qué característica sería la función esta? A f de x igual a la x. que no, ¿qué tipo de función? Ajá, ¿qué tipo de función es? ¿Exponencial o logarítmica? Esa es exponencial porque no toca el eje X. Sí, pero digamos, el modelo sería, el modelo de una exponencial es este. Y igual a la Sí, x. Y el modelo de una función logarítmica va a ser y igual a la logaritmo de la base que le dan ok, con el argumento x. El argumento x no puede ser cero. O sea, no puede ser cero ni tampoco puede ser negativo. ok. Ok. Entonces sí, la F sería una exponencial Ujú. y la otra una logarítmica. Porque va a ser la particularidad. Usted ve, cortan 0,1 y Ujú. ve la curva como agarra. Eso es una Sí, te exponencial. creo. La otra más bien corta en 1,0 y no corta el eje Y. Eso es una función logarítmica. Bueno, claramente esto lo vemos por la gráfica y vea la representación algebraica también. Sí. Entonces, vea lo que nos dice la 34. Ya con eso podemos ir maquillando un poco los conceptos. Dice que la primera proposición, que G es decreciente. Y luego nos dice que la imagen de 4 en F corresponde a 16. Y nos pregunta que cuáles de ellas son verdaderas. Ujú. Entonces, vamos a ver. ¿Será que G es decreciente? No, ¿Por qué? porque estaba estudiando infinitamente. Ujú, parece que está subiendo, ¿cierto? Sí. Va en ascenso. Ajá. Porque si hubiese sido en descenso, hubiese sido así, Sí, hubiera básicamente. sido de izquierda a derecha. Y además, si recordamos los conceptos anteriores, vean, la diferencia. Ujú, Creciente va porque a ser en es esa curva, mayor que... creciente va a ser en esa curva, inclinada hacia la derecha y decreciente va a Sí, ser inclinado hacia la izquierda. sí, que si es decreciente se empieza de izquierda a derecha, para Exactamente, abajo. entonces no Y sería ahí es de decreciente abajo para esta. arriba. Y nos dice que la imagen de 4 en F corresponde a 16. Entonces busquemos F. F es esta. Ujú. La imagen de 4 sería 16. 4 es la preimagen. 4 es la primera imagen, entonces hay que calcular la imagen. Pero ya sabemos que es creciente, ¿de acuerdo? Sí, Lo que no sabemos sabemos que es claramente es creciente. cuánto vale eso. Pero veamos en uno. Uno va a hacer esto, ¿verdad? Y en 3 es 8, ¿cierto? ¿De Sí. acuerdo? Entonces lo único que nos hace falta es encontrar el valor de A. Entonces vea lo que Ujú. vamos a hacer. Vamos a tomar el par ordenado 3,8, ¿verdad? Sí, 3,8. Y vamos a encontrar el valor de A para saber cuál base es. Igual, no sé si usted la puede identificar fácilmente qué tipo de base es. Sabemos que es positiva, pero Sí. ¿cuál es el valor de esa base? Vamos a ver. Eh, Tenemos un punto que pertenece al gráfico de la F, que es 3 sí. en X y 8 en Y.
usemos el modelo de la función exponencial que tenemos aquí. Entonces, como 8y es lo mismo que decir f de x. Entonces, f de x Ah, es sí, 1. cierto. Y a la base. Y el x Ah, sería 3 en este caso. es 3, sí. Con eso podemos encontrar el valor de la base. Y recuerda que la base siempre tiene que ser positiva. Ujú. Entonces, ahora sí, vamos a la calculadora. Ya como tenemos la otra base, bueno, la otra clara, entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos que 8 es alfa calc. Ponemos en lugar de a una x y lo elevamos a la 3. Le damos shift calc y evaluamos con 23. Vamos a ver cuánto nos da. 2. 2. Entonces quiere decir que es que 2 sería la base. Pues ahora sí, cambiamos todo, volvamos a poner la función original. Entonces sería y, o lo mismo que decir f de x, esto es igual A 2. a 2 A a la x, 3. 2 a la x, A 2 a la X, sí. ¿cierto? Ahora sí, evaluemos 4 4 sin x. Entonces nos vamos a la calculadora, Ah, sí, porque 4 es la prima. ponemos 2 a la x, damos calca, evaluemos con 4 y eso nos da 16. 16. Entonces sí es. Por lo tanto, entonces la segunda respuesta es verdadera ¿Verdad? y sería Ujú. solamente la 2. Sí estamos claros con ese ejercicio. Sí. Ok, esta sería una alternativa de lograr verlo, digamos, como la parte más fácil de entenderlo. Con solo que usted tenga un par ordenado de la representación que le estén dando, usted puede cambiarlo en ese modelo. Lo cambia en ese modelo y lo aplica y encuentra la base. Ahora, creo que por aquí viene la 35. Nos dice que la inversa de f es g y que la intersección de y con f, la intersección con el eje de y es de f 0,1. La inversa de f es g. Ok, vamos a ver. Inverso. Vea las, vea las similitudes. Que f de x igual a la x y que g de x es logaritmo de a de x. Y vea lo curioso. 3,8 está aquí. Sí. Y por inversas tendría que ser al revés. Sería Ujú. 8,3. 8,3. ¿De acuerdo? Y eso sí se cumple. La única diferencia es que estas crecen un poquito más lento. Ah, Yo tengo una igual a esta. Y luego, como la base es 2, entonces quiere decir que el logaritmo, que el otro modelo va a ser logaritmo 2 de x. logaritmo 2. Y yo le había dicho anteriormente que la función logarítmica y exponencial son invertibles cuando tienen su misma base. Entonces, podemos concluir que la primera proposición es verdadera. Sí. Y nos dice que la intersección con el eje y de f es 0,1. ¿Será cierto? Intersección con el eje Y es 0,1 Ajá, pero para la función f. para la función. ¿Sí es Sí, cierto? sí es cierto. Por características de la función exponencial y también por la gráfica. Ujú. Porque el único corte con el eje y es el que pasa por el Es eje el y uno. es 0,1. Sí, es Entonces, verdadero también. entonces quiere decir que ambas son verdaderas. Sí. Ok. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ir a los ejercicios como para finalizar. Ya son los últimos ejercicios. Ok. Ok. ¿Cómo le pareció la clase de hoy? Bien, muy interesante.
Ok, vamos a ver entonces con el ejercicio 34 de este folleto. Dice, si f es una función exponencial dada por este modelo y el par ordenado menos 2,16 pertenece al gráfico de f, entonces ¿cuánto vale b? ¿Se acuerda que Ok. anteriormente hicimos el ejercicio anterior? Determinamos la base. Sí. Este ejercicio 34 es prácticamente determinar la base. Ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría trabajándolo en la calculadora? Aquí tenemos que averiguar y, entonces sería y igual, Sería 16 el valor de y. sí, el valor, el de y, que es 16, igual b a menos 2, Ok, b a menos 2 exactamente. Sería alfa que x sería x a a 12. la menos 2. Encontramos el valor de esto. Igual lo hacemos con 23 y nos da. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver. Dice que nos da 0,25. Ahora entonces probamos las opciones. ¿Cuánto da 0,25? No, 0,25. Dice que es un cuarto. Ujú. Entonces la base, en Es un este cuarto. caso, sería un cuarto. Ok. Esta otra es un poquito más difícil. Si usted nota, vea que tiene con variables. Entonces vea lo que nos dice. Si f es una función dada por una función logarítmica, entonces f de b a la 3, ¿cuánto sería? 3b, un tercio y 3b. No sabemos claramente cuánto es, pero hay que tratar de averiguarlo. Porque nos dice que es f de b a la 3. Supongamos, ¿verdad? Supongamos que b sea 2, que no sea 1, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué pasa. Pongamos logaritmo de 2 y ponemos alfa x. Vamos a calcular f de b a la 3. Le vamos a dar calc. Ahora, como b es 2, vamos a poner 2 a la 3. ¿Nos da? Nos da 3, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo? ¿Apretó Calc y qué puso? Perdón. Le puse calc. Vea, yo puse logaritmo 2 de x. Sí, lo valí. Le doy 2. calc. Vea que dice f de b a la 3. B ya sabemos que es 2. Entonces ponemos 2 elevado a la 3. 2 elevado a 3. Y nos da 3. ¿Cierto? What? Pero, ¿cómo pone el 2 elevado a la 3? Lo que hago es 2. poner 2 y me voy aquí al x elevado. Sí. Lo elevo a la 3. Nos da Ah, y hay que 8. cerrar paréntesis, con razón. Ajá. 8. ¿Le da Sí, igual? 8. Dice que nos da 3. ¿Ok? Ok, ¿Qué sí. está pasando? Que nos están dando 3. ¿De acuerdo? Entonces 3 sería la respuesta. 3 tendría que ser la respuesta. Y eso es suponiendo que B sería 2. Ujú. Ahora, si lo hacemos con 3, ¿qué pasa? Vamos a ver. Si en lugar de 2 la base fuera 3, Hay que ponerlo 3x. ajá, entonces le vamos a dar otra vez calc. Y ahora lo vamos a hacer con 3 elevado a la 3. A ver qué pasa. Nos sigue dando 3. Ah, ok, entonces siempre va a dar 3, Ujú. independientemente de cuál sea la base. Ajá, independientemente cuál sea la base. Bueno, en este caso, vea que Oh, le están dando esto. Ahora, ese es para este caso, ¿verdad?
porque ves que está diciendo f de b a la 3. Entonces, en general, ¿verdad? Cualquier base que usted vaya a poner aquí, me va a dar 3. Si uno pone 1. Recuerde que no puede ser 1. Ah, sí, cierto. La Tiene que base tiene que ser ser o mayor que mayor que 1 1. o menor que 1. Ahora, veamos. Si en lugar de 3 ponemos un medio, ponemos 1. Voy a poner un medio. Un medio. ¿Verdad? Voy a volver a darle calc. Y ahora le voy a poner 0.5 porque un medio es 0.5. Lo voy a elevar a la 3. Le voy a dar igual. Le voy a dar igual. Vea que se nos sigue dando 3. Ujú, ¿Ya? sí. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de, como esto mismo, ponemos esto mismo, ¿verdad? Que es mismo que está ahí. 0.125, que eso fue lo que nos dio aquí, y lo elevamos a la 4. Por ejemplo. Sí nos va a cambiar el valor. Nos va a dar 12. ¿Ves? Entonces va a cambiar un poco el valor. Ujú, Ahora, ¿qué pasa si esto mismo volvemos a poner aquí? En lugar de 1 entre 2, volvemos un poco con esto. Le vamos a dar calc. Igual volvemos a poner lo mismo que está ahí. Lo voy a poner igual. No, me dio otra cosa. Vamos a ver, sería 2 elevado a la 4. Nos sigue dando 4. ajá, ¿Ves? Va a cambiar un poco. El asunto es que va a cambiar un poco. ok, ¿Ya? Entonces, en otras palabras, lo que se va a tener básicamente es el valor de la exponente. ujú, ¿Ya? sí, Y es que hay una propiedad que dice que, vamos a ver. La propiedad dice que, bueno, si tengo e elevado al logaritmo, ¿verdad? ujú, De una base, ¿verdad? Bueno, mentira. No es nada de si tengo la propiedad que es a elevado al logaritmo de la base a de x, me va a quedar x. ¿Ok? ¿De acuerdo? sí, Entonces, si en este caso tenemos b y tenemos b elevado a la 3, me va a quedar el grado del exponente. Por eso es. Esa es la ok, razón. Y vea que curioso. Porque entonces, si por ejemplo la base es 3, ¿verdad? Si la base, sí, si la base es 3, voy a poner b, perdón. B elevado al logaritmo de b por b elevado a la 3. Vea lo que pasa. Lo que va a pasar es que esto me va a quedar así. Bajo el 3 por propiedad de logaritmos. Hay una propiedad de logaritmos, no la voy a mostrar en estos momentos porque sí, está un poquillo tedioso, pero más adelante la puedo mostrar. ok, Entonces, pongo b elevado a la 3, ¿verdad? Multiplicado por logaritmo de b y saco esto de aquí, pongo el b, ¿verdad? Pongo logaritmo de b
de b. Y todo esto elevado a la 3. ¿Verdad? Entonces, no, espérese. Bueno. Ok. Ok. Recuerda que la propiedad era la base elevado al logaritmo de la base con un argumento. Siempre va a ser el argumento. Ok. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, me iba a dar el argumento. Vea que yo tendría b elevado al logaritmo de la base de b, ¿verdad? Y tendríamos esto. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de ahí, lo que tendríamos básicamente es lo siguiente. Tendríamos, tendríamos b de logaritmo, ¿verdad? B logaritmo. Logaritmo de base, base. Ok, base b de b. Ahora vamos a probar algo. ¿Cuántos logaritmos de b de base b? En lugar de b vamos a poner 2. Vamos a poner logaritmo de 2 de base 2. 1. 1. 1. Entonces, como es logaritmo de 2 de base 1, ¿verdad? Esto va a ser 1. Y si ponemos logaritmos de 2, ¿verdad? Elevado a la 3 es 3. Entonces, claramente que el b va a variar. Va a ser 3 veces b, entonces tendría que ser b. Tendría que ser 3. Ujú. Vamos a ver. El ejercicio está un poquillo tedioso, para serles sincero. Está un poquillo tedioso. Pero la diferencia es que va a ser 3. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver cuál es la hoja de respuestas. Dice que estamos en la 14 y vamos a ir a la 30. ¿Qué número era? 35. 35. Sí. 35 es la A. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Que lo que le decía antes. Va a depender del grado de exponente que tenga. Sí. Entonces, en este caso sería 3. O sea, si usted ve un ejercicio parecido a esto, era ese tipo de lógica, de Ujú. esta forma, entonces usted toma en cuenta nada más el exponente. Sí, nada más el exponente y de ahí saco la sílaba se la invento. Sí. Ok. Vamos a ver este último. Vea este último. Dice, considera las siguientes proposiciones referidas a la función f, dada por f de x igual 10 a la x. Nos dice que f es decreciente en todo su dominio y la inversa de f corresponde a f a la menos 1 igual logaritmo de x. Ahora, una nota que le voy a explicar es que cuando usted tenga una base de 10, va a ser el equivalente a decir logaritmo de x o logaritmo base de 10 de x. No hay problema, Ok. Entonces es lo mismo. sí, entonces sí es Nada más que correcto. cuando son logaritmos de base 10, se convierte como logaritmo de x. Ok. Ok, entonces, f es decreciente en todo su dominio. No, no va a No, ser decreciente no, porque no la es base es eso. creciente. Sí. Y la inversa Entonces, de esta sería esta. Entonces, solo sería solo entonces, la 1.
¿Sí le quedó claro? Sí. Entonces, cuando usted tenga una base de un exponencial de 10 a la x, su función inversa va a ser, puede ser escrita como logaritmo 10 de x o logaritmo de x. Ujú. Y ahí solo es con 10. ¿Perdón? Ahí solamente es con 10. Exactamente. Ok. Vamos a ver. Este ejercicio lo vamos a dejar para otro día. Este 36 lo vamos a dejar para otro día. Vea esta otra. Esta es un poquito tediosa. También porque es una ecuación. Pero es lo que nos dice. En la expresión 10 de x, 10 elevado a la x más h es igual a 1.000.000 elevado a la h. Dice que se cumple que x es igual a 5h, x igual a 6h, x igual a h más 5 o x igual a h más 6. Si ustedes estos ejercicios son con partes algebraicas. Ahora podemos ir Ujú. variando un poco las cuestiones para saber cómo nos va quedando. Si por ejemplo, si h es 1, por ejemplo, entonces aquí va a ser 5, aquí va a ser 6, hay que saber 5 más 1 que son 6, ¿verdad? Ujú. Y h más 6 son 7. Entonces vamos a ir probando. Por ejemplo, si hubiese sido 10 a la x más 1, entonces me quedaría 1.000.000. Vamos a ver qué pasa de ahí. Por ejemplo, sería 10 a la x más 1. Esto es igual a 1.000.000. Porque vea que como h es 1, entonces va a ser 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora, por propiedades de potencia, sabemos que podemos poner 10 a la x a la más 1 como 10 a la x por 10. ¿De acuerdo? Y esto es igual a esto. Y podemos pasar a dividir el 10. Entonces, dejamos 10 a la x y lo igualamos con 1.000.000 dividido entre 10. Vamos a ver. 1.000.000 dividido entre 10. Dice que nos da 100.000. Ok, entonces eso sería 100.000. Ahora sí, vea lo que vamos a hacer. Vamos a buscar 10 elevado a la x. A ver, 10 elevado a la x. No. Alpha calc. No sé si me escucha. 100.000. Le vamos a dar shift calc. Y shift calc le vamos a dar x igual a ¿cómo se llama? 23. ¿Cuánto nos da x? Nos va a dar un enredo aquí. 5,688888. Ok. Entonces, ahí lo hicimos con 1. Nos va a dar un enredo. Entonces, si lo hacemos con 10 a la 2, vamos a ver qué pasa. Voy a poner 1.000.000, pero ahora ese 1.000.000 lo voy a elevar a la 2, porque ahí sí no nos dio esto. Luego continúe. Entonces, en lugar de un h, le vamos a poner un más 2. Más 2. Shift calc.
23. Igual. Vamos a ver qué pasará con el valor de X. Ok, X va a ser 10. Según lo que nos dice es que esto va a ser 10. Ahora, ¿por qué será 10? Buena pregunta. Ok, vamos a ver. Vamos a expresar esto en términos de base 10. 10 por 10 es 100. 10 por 100 es 1000. ¿Verdad? Ujú. Sí, Ok, después sigue otro 10. Sería 10,000. Después por otros 10. Sería 100,000. Y por otros 10 sería 1,000,000, ¿cierto? sí, Entonces quiere decir que es de 10 elevado a la 6. Y elevado a la h. ¿De acuerdo? Sí, ok, estamos de acuerdo. sí. Ok, Sí, ahora entonces sería vean. 10, 6H. Entonces ahora vamos a cambiar esto. Vamos a poner 10 elevado a la x más h. Y en lugar de 1,000,000 ponemos 10 elevado a la 6 elevado a la h. Pero por propiedad de potencia, como esto es como esto está potencia sobre potencia, entonces va a ser 6h. Conserva base y multiplicamos exponentes. Ahora vea, cuando tenemos las bases iguales, podemos igualar los exponentes. Entonces vea que nos va a Sí, quedar x es igual, perdón, ya se me fue, x más h es igual a 6h. Ocupamos saber cuánto vale x, ¿cierto? sí, Entonces, ¿qué pasa? Cambiamos, entonces x sería 6h menos h, ¿de acuerdo? sí, ¿Y esto cuánto es 6h menos h? sí, No, 5h. ok. Porque vea que tengo que h, el h negativo, vea que tengo que Ok, es 1. sí, Como el h está negativo, quiere decir que y no aparece un coeficiente y es 1. Entonces sería 6 menos 1. 6 menos 1 es 5 y se 5. conserva la h. Entonces quiere Ok. decir que es esta. Ahora, yo sé que se le hizo un poco de enredo porque no pudimos utilizar en este caso la calculadora y tuvimos que utilizar un poco de ingenio en la parte de álgebra. Un poco. ¿Ok? Yo le pregunto, ¿entendió este ejercicio? Eh, mm, Más o menos. sí, más o menos. O Ok, sea, no, no todo, pero sí partes. por partes. Ok, la idea de trabajar con esto, cuando usted tenga una ecuación de esta, es una ecuación exponencial. ¿Qué es la idea? La idea es que usted tenga que esta base de la izquierda sea igual a la base de la derecha. Si no son Ok. iguales las bases, tienes que convertir esta base de aquí de tal manera que usted tenga 10 elevado a la algo. Ajá. Es por eso que entonces agarramos el millón y empezamos a multiplicarlo. Yo sé que es millones de base 10, entonces ponemos 10 por Sí, 10. Entonces empezamos a probar, ¿verdad? sí, 10 por 10 por 10 por 10. ¿Verdad? Hasta que nos dé el millón. Ok, 10 por 10 es 100. Ahí tenemos que es 10 a la 2. Por otros 10, vamos a llegar Ok. a 10 a la 3. Por otros Y ahí 10, hasta que me un millón, que va a ser 6. vamos a llegar a 10 a la 4. Por otros 10, llegamos a 10 a la 5. Y por otros 10, ¿nos da? El Llegamos al millón. millón, El millón sería entonces expresado en 10 a potencias la como 10 a 6. la 6. Entonces, ahora sí, esto lo cambiamos 6H. por 10 a la 6. Pero vea que tengo una h. Ujú. Esa h se multiplica con el exponente que venga restante. ¿De acuerdo? Sí, Por eso es que entonces nos queda 10 esta 6 por H. porque vea que sería 10 elevado a la 6 y todo esto multiplicado por h. Ujú. Ok, entonces por propiedad de potencia y una potencia, conservo base y multiplico exponentes. Ahora sí, entonces ya lo cambiamos.
como estas bases son iguales, para poder resolver la ecuación, si sus bases son iguales, puedo resolver los exponentes. Y entonces x más h sería igual a 6h. Los igualo exponentes y entonces despejo x. X sería 6h menos h, que sería 5h. Ok, Ahora ok, sí, sí. Sí, ahora sí, mejor. si usted ve este ejercicio, para mí es un ejercicio difícil porque usted estás trabajando con álgebra y tienes que tratar de manipular correctamente las bases. Sí, Ok. Ahora sí, ¿lo logró entender mejor? sí, mejor. Ok. ¿Alguna pregunta? No, no. Que yo creo que Creo que la ya está. 38, no, la 38 es otra cosa. Pues vamos a dejarlo por aquí hoy. Ok, Voy a tratar de subirle el video transcurso de estos días. También mañana ya esté subido, pero por lo menos ya los demás videos ya están subidos. ok. Y ya teniendo el video de hoy subido, entonces mañana le paso todos los videos restantes. Ok, Ya sí, ahí me pasan los links. perfecto. Listo, muchísimas Vamos, gracias, profe. con mucho gusto para servirle. Hasta Mami, gracias a luego. usted por la ayuda de la calculadora. Ay, no se preocupe. Si no hubiese sido Muchísimas por gracias. usted, no hubiera logrado la calculadora. Ay, tranquilo, profe. Pura vida. Hasta luego.